Buenos días, jóvenes de quinto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. La clase pasada anunciábamos que hoy veríamos las fuentes formales del derecho. ¿De dónde nacen las leyes? Veremos que hay tres principales fuentes: la legislación, la costumbre, la jurisprudencia. Así también podemos agregar los principios generales del derecho y los tratados internacionales. En esta clase nos vamos a referir precisamente a la legislación, es decir, ¿quiénes hacen las leyes? Como habíamos mencionado con anterioridad, existe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los cuales son elegidos de manera directa por la ciudadanía. Bien, cuando estas dos cámaras de diputados y senadores se unen, se llama el Congreso de la Unión. Y obviamente en los estados nada más existen Cámara de Diputados. Como ya había quedado señalado también, los diputados van a representar a la ciudadanía, mientras que los senadores van a representar a los estados. Bien, vamos a ver que el proceso legislativo tiene 6 fases: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. La iniciativa es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para proponer ante el Congreso de la Unión un proyecto de ley. Dicha facultad pertenece exclusivamente, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución de nuestro país, al presidente de la República, a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y a la legislatura de los estados. Bien. La segunda fase es la discusión. Este es el acto de las cámaras que consiste en examinar un proyecto o iniciativa de ley para polemizar, es decir, discutir si es conveniente o no conveniente aprobar esa nueva ley. Y por medio de la votación mayoritaria deberá ser aprobado o no. Debo aclarar cuál es la mayoría. Se supone que son 500 diputados, no es el 50% más uno. Para que haya una votación y sea válido, necesita haber quórum. El quórum son 3/4 partes de los diputados presentes en ese momento que se está discutiendo esa ley. Si no hay 3/4 partes mínimo, no puede realizarse la sesión. Y obviamente ya cuando hablamos de las 3/4 partes presenciales, entonces sí hablaremos del 50% más 1. Cuando esta iniciativa de ley se manda a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, indistintamente, esta recibe el nombre de Cámara de Origen. Ahí se va a discutir por primera vez. Y una vez que haya sido aprobado, se envía a la otra Cámara, que puede ser indistintamente senadores o diputados. Y a ella se le llamará Cámara Revisora. Una vez que ya ha sido aprobada en la discusión, entonces se va a enviar para la aprobación al presidente de la República. Obviamente, este presidente, bajo su firma, podrá darle el visto bueno, por decirlo de una forma, a esa iniciativa de ley, si va de acuerdo con sus políticas de su sexenio. Y si no está de acuerdo, entonces la va a vetar. El derecho de veto es con V, es cuando el presidente dice no estoy de acuerdo con esta ley. Y obviamente a esta es la cuarta fase y se llama sanción. El presidente sanciona esa iniciativa de ley aprobándola o negándola. La quinta fase es la publicación. Una vez que el proyecto de ley obtiene la sanción del Poder Ejecutivo, tiene lugar la publicación o promulgación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Pues obviamente todas las leyes obligan y no se puede uno escudar diciendo es que yo no sabía o yo ignoraba. Es obligación y entonces
Se publica a través del Diario Oficial de la Federación cuando se trata de leyes de carácter federal o en las gacetas oficiales cuando se trata de leyes locales o de los estados. La sexta y última fase se refiere a la iniciación de la vigencia. Y esto es precisamente cuando comienza a tener fuerza obligatoria una ley, es decir, a partir de cuando es exigible su cumplimiento. Esto se conoce como el sistema simultáneo. Las leyes, reglamentos, etc., entran en vigor en todo el territorio a partir del mismo día. La fecha en la que la misma disposición legal señala, obviamente siempre y cuando sea con anterioridad, si no, pues carecería de todo valor. Bien, la siguiente fuente formal del derecho, la que veremos en esta clase, se llama la costumbre. La costumbre como fuente formal del derecho, una costumbre es una manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y que es considerada como obligatoria por la propia comunidad, de tal manera que la costumbre no significa un acto de voluntad, sino es el hecho mismo de actuar, repetido constantemente y se considera como obligatorio y por lo tanto se vuelve norma jurídica. Pondré un ejemplo. La Ley Federal del Trabajo establece como días de descanso obligatorio 1 de mayo, 5 de febrero, es 1 de enero, 5 de febrero, 1 de mayo, 21 de qué es? De abril, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre. Pero aquí en México celebramos, obviamente por circunstancias religiosas, el 1 y el 2 de noviembre. Festejamos los días de muertos. La ley no lo establece, pero se ha vuelto costumbre y entonces se toman como días de asueto, días de descanso. Igual tenemos Semana Santa. La ley, como lo pueden ver, no lo contempla, no es obligatorio. Sin embargo, se ha vuelto norma jurídica que jueves santo, viernes santo, sábado y domingo de Ramos, de Resurrección creo que se llama, sean de descanso. Este es un ejemplo de cómo la costumbre puede convertirse en una norma jurídica. No olviden sus evidencias. Gracias por su atención. Una disculpa si me he trabado en algunas cosas. Cuídense.